¿Y si les dijera que uno de los países más grandes de Europa es también uno de los menos comprendidos? Un lugar tan definido por las potencias que lo rodean que, durante siglos, su propio nombre fue un tema de debate, un botín disputado entre imperios. Imaginen una ciudad capital, una metrópolis en expansión, cuyas grandes avenidas e imponentes fachadas no son una reliquia de la historia, sino una reconstrucción deliberada, casi teatral, levantada sobre las cenizas de una aniquilación casi total en menos de una década. Esto no es solo una crónica de viaje, es una investigación sobre una nación atrapada entre mundos, una tierra de bosques vírgenes y reglas estrictas, de una profunda calidez humana y frías realidades políticas. Olviden lo que creen saber. Vamos a emprender un viaje para retirar las capas de Bielorrusia, para entender la compleja y a menudo contradictoria historia de un pueblo que lucha por definir su propia identidad a la sombra de gigantes. Nuestro viaje comienza donde lo hacen la mayoría, en Minsk. Y la primera impresión es de una grandeza calculada. Al pisar su arteria principal, la Avenida de la Independencia, uno se siente conscientemente empequeñecido. Las aceras son lo suficientemente anchas como para que aterrice una avioneta, y la propia avenida se extiende ante ti, un vasto río de asfalto flanqueado por edificios colosales. Produce una sensación de orden y limpieza casi inquietante. No hay basura. El tráfico fluye con un ritmo disciplinado y predecible. Se siente menos como una ciudad que creció orgánicamente durante siglos, con callejones sinuosos y patios ocultos, y más como una que fue meticulosamente planeada y ejecutada a partir de un único e imponente plano. Y eso es porque así fue. Esta gran fachada es la mayor ilusión de la ciudad y su verdad más reveladora. Para entender Minsk, primero hay que entender que la ciudad que ven hoy apenas existía hace 80 años. Antes de la guerra, era un centro vibrante y multicultural, con una población judía grande e influyente. Era una ciudad de piedra y madera, de sinagogas e iglesias, de mercados bulliciosos y barrios tranquilos. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y Minsk fue aniquilada. Más del 80% de sus edificios quedaron reducidos a escombros. Su gente, diezmada. Lo que están viendo hoy no es preservación, es una resurrección. A los arquitectos soviéticos se les dio un lienzo en blanco de ruinas y pintaron una obra maestra del estilo imperio estalinista, una visión de una ciudad soviética ideal, diseñada no solo para vivir, sino para la instrucción ideológica. Los frisos heroicos de obreros y soldados, las estrellas rojas coronando las agujas, la escala pura e imponente. Todo fue construido para proyectar poder, orden y una resistencia inquebrantable. Este acto de reconstrucción total es la primera clave para entender la psique bielorrusa. Es un país que ha sido borrado repetidamente del mapa y forzado a reinventarse. Las calles limpias, las estrictas regulaciones contra fumar o beber en los parques, la ausencia de grafitis. Todo surge de este trauma fundacional. Es un deseo profundamente arraigado, casi obsesivo, de orden. Un contrato social que dice: mantendremos el control, mantendremos la limpieza, porque hemos visto cómo son el caos y la destrucción, y nunca volveremos atrás. Pero para comprender verdaderamente por qué esta reinvención fue tan total, necesitamos cavar mucho, mucho más profundo que el siglo XX. Necesitamos descubrir una historia que Moscú, durante siglos, prefirió que el mundo olvidara. El propio nombre, Bielorrusia, a menudo traducido como Rusia Blanca, ha sido una fuente de inmensa confusión, llevando a muchos a creer que es simplemente una versión más pequeña y provincial de su vecino del este. Esta es una falacia histórica, cuidadosamente cultivada por el Imperio ruso. Durante un periodo crucial de su historia, las tierras de la Bielorrusia moderna no eran una periferia rusa, sino un poderoso centro europeo por derecho propio. Retrocedamos al siglo XIII. Mientras Moscú era todavía un principado incipiente bajo la influencia mongola, el Gran Ducado de Lituania se alzó para convertirse en uno de los estados más grandes y formidables de Europa,
extendiéndose desde el Báltico hasta el Mar Negro. Y su corazón, su núcleo cultural y administrativo, estaba aquí, en las tierras de la actual Bielorrusia. El idioma oficial de la Cancillería del Ducado no era el lituano, sino el bielorruso antiguo, un idioma a menudo llamado ruteno. Los códigos legales fundacionales, los estatutos de Lituania, que estaban entre los más avanzados de Europa en su época, fueron escritos en este idioma. Ciudades como Minsk, Grodno y la antigua capital de Polotsk eran prósperos centros de comercio, artesanía y cultura, que miraban tanto a Occidente como a Oriente. Esta historia explica los impresionantes castillos europeos que se encuentran esparcidos por el país, que parecen tan arquitectónicamente fuera de lugar con la estética soviética dominante. Deben visitar el magnífico castillo de Mir, una impresionante fusión de estilos gótico, barroco y renacentista. O pasear por los terrenos del extenso palacio de Nesvis, la opulenta residencia de la familia Radziwiłł. Estos poderosos magnates eran tan influyentes que eran prácticamente reyes, moldeando la política europea desde sus dominios bielorrusos. Estas no son fortalezas rusas, son sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. Testimonios de una época en que la nobleza bielorrusa miraba hacia Polonia, Italia y Alemania en busca de su inspiración cultural y arquitectónica. Esta profunda conexión con Europa se solidificó a través de la mancomunidad de Polonia-Lituania, una unión política única que duró más de 200 años. Esta historia es la razón misma de la significativa minoría católica en Bielorrusia, especialmente en las regiones occidentales cercanas a Polonia. Un marcado contraste con la identidad abrumadoramente ortodoxa, a menudo presentada en las narrativas oficiales. Toda esta historia, de integración europea, de un idioma y un código legal distintos, de un pasado político poderoso, es la identidad sepultada de Bielorrusia. Fue sistemáticamente suprimida cuando el Imperio ruso finalmente conquistó y absorbió estas tierras en las particiones de finales del siglo XVIII. Esto dio comienzo a un largo y deliberado proceso de rusificación que prohibió la lengua bielorrusa en la imprenta, cerró instituciones culturales e intentó reescribir la historia para convencer al mundo y a los propios bielorrusos de que simplemente eran rusos occidentales. Si el Imperio ruso intentó borrar el pasado europeo de Bielorrusia, el siglo XX forjaría una nueva y brutal identidad en el crisol de la guerra. Ningún país en Europa sufrió más, proporcionalmente, durante la Segunda Guerra Mundial que Bielorrusia. Las cifras son casi incomprensibles. Se estima que 1 de cada 3 bielorrusos murió. El país era una tierra empapada en sangre, un campo de batalla para los dos regímenes totalitarios más despiadados de la historia. Los nazis implementaron su genocida General Plan Ost, con una eficiencia horrible aquí, arrasando cientos de aldeas con toda su población. Este horror inimaginable dio a luz a una leyenda: la República Partisana. Los vastos y densos bosques primigenios y las marismas intransitables que cubren el 40% del país se convirtieron en el santuario de uno de los movimientos de resistencia más grandes y eficaces de la historia. Cientos de miles de partisanos, hombres, mujeres, incluso niños, libraron una salvaje guerra de guerrillas desde las profundidades de los bosques. Vivían en campamentos forestales, publicaban periódicos clandestinos y libraban una guerra de rieles, volando sistemáticamente las líneas de suministro alemanas. Este legado de feroz resistencia es la piedra angular absoluta de la identidad del Estado bielorruso moderno. Es una historia de supervivencia contra pronósticos imposibles, una narrativa de sacrificio heroico que se enseña desde los primeros años escolares. Para sentir el peso de esta historia, deben visitar la fortaleza de Brest. Situada en la frontera con Polonia, fue el escenario de una de las primeras y más feroces batallas de la Operación Barbarroja, en 1941. Una pequeña guarnición de soldados soviéticos resistió durante semanas contra una fuerza alemana muy superior y totalmente sorprendida. Hoy es un memorial colosal y desgarrador. Al entrar,
se oye el solemne tic-tac de un metrónomo transmitido por altavoces, que simboliza los últimos latidos de los defensores, puntuado por grabaciones de anuncios de guerra. El monumento principal, titulado Coraje, es un rostro gigante y desafiante de un soldado tallado en hormigón, emergiendo de las ruinas. Es una declaración de desafío poderosa, casi abrumadora. Esta experiencia nacional, la destrucción casi total y la resistencia heroica, explica mucho sobre la psique moderna del país. Explica la obsesión por los desfiles militares en el Día de la Victoria, la profunda reverencia por los veteranos y la constante narrativa política del gobierno de mantenerse firme contra las fuerzas hostiles externas. El trauma de la guerra justificó, a los ojos de muchos, la subsiguiente reconstrucción soviética de Minsk. No se trataba solo de construir nuevos apartamentos. Se trataba de construir una fortaleza de ideología, una ciudad que nunca más pudiera ser doblegada. Esto nos lleva a la capa más compleja y controvertida de la Bielorrusia actual. ¿Cómo moldea esta historia de trauma y resiliencia el presente? Se manifiesta en un sistema político y social que es absolutamente único en Europa. El país ha sido dirigido por Alexander Lukashenko desde 1994. Un mandato que le ha valido el apodo internacional de la última dictadura de Europa. Para un visitante, la primera impresión es de una abrumadora estabilidad y seguridad. Las calles son seguras a cualquier hora. Las tasas de crímenes violentos son notablemente bajas, y la presencia del Estado se siente en todas partes, proporcionando una sensación de previsibilidad. Pero este orden viene con un contrato social no escrito, uno que definió a la nación durante décadas. El Estado proporciona seguridad, servicios públicos subvencionados y empleo garantizado, aunque mal pagado, y a cambio, se espera que los ciudadanos muestren lealtad y se abstengan de la disidencia política. Este contrato fue puesto a prueba como nunca antes durante las masivas y pacíficas protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2020, lideradas en gran parte por mujeres y recibidas con una severa represión. Este evento condujo a duras sanciones internacionales, empujando a Bielorrusia aún más profundamente a la órbita política y económica de Rusia. Entender este contexto es crucial para interpretar lo que se ve. Las reglas estrictas, no pasear al perro ni andar en bicicleta en ciertos parques, no consumir alcohol en público, multas elevadas por tirar basura, no son solo pintorescas costumbres locales. Son pequeñas manifestaciones cotidianas de un sistema de control estatal mucho más grande. Este sistema valora el orden colectivo por encima de la expresión individual. La limpieza prístina no es solo orgullo cívico. Es una metáfora visual de la pureza social y política. Y luego está la evidencia más escalofriante del estatus atípico de Bielorrusia. Es el único país de Europa y de toda la antigua Unión Soviética que todavía utiliza activamente la pena de muerte. Se lleva a cabo con un solo disparo de pistola en la nuca, y todo el proceso está envuelto en secreto. A las familias a menudo no se les informa de la fecha de la ejecución, ni se les dice dónde está enterrado su ser querido. Mientras que el gobierno la defiende como un elemento disuasorio necesario para el resto de Europa, es un crudo recordatorio de lo lejos que se encuentra Bielorrusia de las normas legales y de derechos humanos del continente. Es la expresión final y absoluta del poder estatal. Así que cuando caminen por las inmaculadas calles de Minsk, recuerden que esta limpieza y este orden son el producto de una historia compleja y un sistema político que valora el control por encima de todo. Entonces, ¿quiénes son las personas que viven dentro de este marco intrincado y exigente? Una búsqueda desinformada en Internet podría centrarse en un estereotipo manido: la deslumbrante belleza de las mujeres bielorrusas. Y aunque el país está, en efecto, lleno de gente hermosa, reducir una nación de 9 millones a un tropo estético superficial es perderse la profunda historia de su carácter. La verdadera historia es una de increíble resiliencia, una calidez tranquila y reservada, y una fascinante dualidad cultural. Lo primero que notarán es el idioma.
Oirán hablar ruso en casi todas partes. Es el idioma de los negocios, del gobierno y de la vida cotidiana en las ciudades. Pero el otro idioma oficial, el bielorruso, cuenta una historia mucho más profunda. Es una lengua eslava oriental distinta, más cercana en sonido y gramática al ucraniano y al polaco que al ruso. Un simple gracias lo ilustra. Es pasivo en ruso se convierte en el más suave «dziakuj» en bielorruso. Durante décadas, hablar bielorruso a menudo fue menospreciado, visto como rural o excesivamente nacionalista. Hoy, sin embargo, hay un movimiento silencioso pero creciente entre los jóvenes, artistas e intelectuales para reclamarlo. En la Bielorrusia moderna, elegir hablar bielorruso es más que una elección lingüística. Es una sutil declaración política, una afirmación de una identidad nacional distinta. También notarán un sutil desequilibrio demográfico, particularmente en la capital. Hay visiblemente más mujeres que hombres. Esto no es una peculiaridad genética, es una consecuencia directa de la economía. Con una economía dominada por el Estado que ofrece oportunidades limitadas de altos salarios, un número significativo de hombres bielorrusos emigran en busca de trabajos mejor pagados, a menudo en la construcción o la industria pesada, en Rusia u otros países europeos, enviando dinero a sus familias. Esto tiene profundas consecuencias sociales, impactando todo, desde las estructuras familiares hasta el panorama de las citas, y explica en parte la observada alta tasa de mujeres bielorrusas que se casan con extranjeros. Más allá de estas dinámicas, hay una hospitalidad profundamente arraigada, aunque inicialmente reservada. Inviten a un bielorruso a un café y puede que insistan en pagar. Si alguna vez son invitados a un hogar bielorruso, no saldrán con hambre. La mesa estará repleta de comida, un gesto de generosidad que se siente profundamente innato. Esta calidez existe junto a un cierto estoicismo, una naturaleza reservada forjada por una historia que les enseñó a no mostrar debilidad ni quejarse. Y en el mundo de las artes y las letras, esta nación ha producido gigantes. El artista Marc Chagall, cuyas pinturas surrealistas y vibrantes estaban llenas de imágenes oníricas de su infancia en un shtetl judío cerca de Vitebsk, un mundo perdido que él llevó a la fama mundial. Y Svetlana Alexievich, laureada con el Premio Nobel de Literatura en 2015, cuyas desgarradoras historias orales, como La guerra no tiene rostro de mujer, dan voz a la gente común que vivió las mayores tragedias de la Unión Soviética. Estas son las verdaderas voces de Bielorrusia, complejas, creativas y profundamente humanas. ¿Cómo sobrevive económicamente un país tan aislado políticamente? La respuesta, como todo aquí, es una compleja mezcla de lo antiguo y lo nuevo. La base es la agricultura. Bielorrusia es un titán de la producción de lácteos y, famosamente, de patatas. La patata no es solo un alimento aquí. Es un símbolo cultural de autosuficiencia e ingenio. Se dice que hay más de 300 platos hechos con ella, siendo el más famoso el draniki, deliciosas tortitas de patatas saladas, crujientes por fuera y tiernas por dentro, a menudo servidas con una generosa cucharada de crema agria, champiñones o carne. Esta fortaleza agrícola, nacida de tierras fértiles, significa que Bielorrusia es uno de los pocos países de la región con pocas probabilidades de enfrentar una crisis alimentaria. El legado soviético también se cierne sobre su industria pesada. Este es el hogar de Belazet, el fabricante de algunos de los camiones volquete más grandes y monstruosos del mundo. Auténticos gigantes amarillos del tamaño de una casa de 2 pisos que son una importante fuente de ingresos por exportación. Verán camiones y autobuses MÁZ, otra marca bielorrusa, por todo el antiguo bloque soviético. Estas enormes empresas estatales son un motivo de orgullo nacional y de empleo estable, pero muchas luchan por modernizarse y dependen en gran medida del mercado ruso. Pero aquí está la mayor sorpresa. Escondido dentro de esta economía controlada por el Estado y de la vieja escuela, hay un próspero sector de tecnología de la información de clase mundial. Durante un tiempo, a Minsk se la apodó, sin ironía,
el Silicon Valley de Europa del Este. Esto fue posible gracias a una zona económica especial, el Parque de Alta Tecnología, que ofrecía enormes incentivos fiscales y una burbuja de relativa libertad, atrayendo a empresas globales. Este es el lugar de nacimiento de éxitos mundiales como Wargaming, la compañía detrás del masivamente popular juego World of Tanks, y la aplicación de mensajería Viber. Este auge tecnológico fue nutrido por un fuerte énfasis de la era soviética en la educación en matemáticas e ingeniería. Representa un camino diferente para Bielorrusia, uno basado en el intelecto y la conexión global, pero también enfrenta inmensos desafíos bajo el clima político actual y las sanciones, con muchos profesionales y empresas tecnológicas reubicándose en el extranjero. La economía bielorrusa, por lo tanto, es un precario acto de equilibrio entre gigantes soviéticos controlados por el Estado, tierras de cultivo fértiles y una ágil y moderna escena tecnológica que lucha por mantenerse conectada al mundo. Entonces, después de todo esto, ¿deberían visitarla? Si son viajeros que buscan no solo ver, sino comprender, entonces absolutamente. Pero deben venir preparados. La situación de los visados es un excelente ejemplo de la dualidad del país. Para los ciudadanos de muchos países, existe un régimen de exención de visado de 30 días, un gesto de apertura. Pero aquí está el detalle crítico que no deben olvidar. Solo es válido si se vuela hacia y desde el Aeropuerto Nacional de Minsk. Llegar por tierra, por ejemplo, en un tren desde Rusia, lo somete a reglas completamente diferentes y más complejas, ya que no existe un cruce fronterizo internacional formal entre las dos naciones. Una vez aquí, la vida es sorprendentemente asequible, aunque las presiones económicas recientes han provocado un aumento de los precios. La moneda es el rublo bielorruso. Una comida en un buen restaurante puede costar una fracción de lo que costaría en Europa occidental. El salario mensual promedio ronda los 450 a 700 dólares estadounidenses, por lo que el presupuesto de un viajero puede rendir mucho. Sin embargo, deben registrar su dirección en la oficina de migración local si se quedan más de 10 días, una regla recientemente ampliada de 5, y el seguro de salud es obligatorio para entrar. El Estado no cubre a los extranjeros. Moverse es fácil y eficiente. El metro de Minsk es una maravilla del diseño soviético. Cada estación un palacio subterráneo único de mármol, mosaicos y candelabros, y está impecablemente limpio. Usarán pequeñas fichas de plástico para entrar. Para moverse entre ciudades, una red de cómodos autobuses y trenes lentos y pintorescos puede llevarlos a explorar sus castillos y parques nacionales, como el antiguo Belovezskaya Pushcha, un bosque primigenio que es el hogar del majestuoso bisonte europeo. Pero recuerden las reglas. Este es un país que se las toma en serio. Sean respetuosos, observadores, y serán recompensados con un viaje que no es solo unas vacaciones, sino una educación profunda e inolvidable. Bielorrusia no es un destino sencillo. Es una tierra de profundas y arraigadas contradicciones. Una historia europea con un presente soviético, una naturaleza prístina gobernada por estrictas reglas urbanas, y un pueblo cálido y resiliente que vive dentro de un rígido sistema político. Desafía sus percepciones y los obliga a mirar más allá de los titulares simplistas. Visitar Bielorrusia es ser testigo de una nación que lidia activamente con su doloroso pasado y lucha por trazar su propio futuro en un mundo turbulento. Es una historia de supervivencia, identidad y el perdurable espíritu humano en uno de los rincones más enigmáticos del continente europeo. ¿Qué aspecto de esta compleja identidad les sorprendió más? Compartan sus pensamientos o sus propias preguntas en los comentarios. Si esta historia les ha abierto una nueva perspectiva, por favor, compartan este video con otro viajero al que le encante profundizar más allá de la superficie. Suscríbanse para más exploraciones a fondo de los lugares más fascinantes e incomprendidos del mundo. Y si les intriga otra nación con un pasado complejo, echen un vistazo a nuestro video sobre la sorprendente historia de